sabe que tiene deseo de insertarse en el mercado de trabajo y que al insertarse va a impactar de manera muy positiva, porque muchas veces son las primeras personas de su familia que ostentan una posición de ese tipo y de esa manera contribuyen con elevar las condiciones de vida de su familia. Y eso por un lado desde el punto de vista de los mismos egresados, pero desde la lógica del gestor, del administrador de una academia como la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Santiago, uno se siente bien porque uno empieza como a reducir la brecha entre el número de ingresantes y la cantidad de egresantes, es decir, ese equilibrio que uno debe de tener. Entonces yo siento la satisfacción porque solamente una investidura del nivel de grado, nosotros graduamos casi 500 personas. No agregamos en esta ocasión egresados del nivel de posgrado, fue nada más del grado. Y estamos trabajando, preparando para una última investidura en este año que contempla efectuarse el día 6 de diciembre, donde habrá una cantidad de unos 500 estudiantes que ya se van a egresar como profesionales y van también al mercado. Podemos decir entonces que ha aumentado, ha disminuido la deserción en la universidad, en el recinto UAS. Hay una situación y es que hay un fenómeno y es que hay una tendencia hacia la deserción en todo el sistema de educación superior. Hay un problema que lo que estamos insertos en lo que es la educación superior, tenemos que diagnosticarlo, tenemos sospecha de por qué hay una elevada tasa de deserción a nivel de la educación superior en sentido general. Y en el caso particular nuestro, nosotros empezamos a tener sospecha de qué es lo que la determina. Sin embargo, no podemos decir como una verdad científica a qué obedece. Pero regularmente se da, en el caso nuestro, a veces tiene que ver con pobreza, porque ya no se trata de que le garanticen un asiento en la educación, sino que el estudiante necesita de disponer de algunos recursos económicos mínimos, 8.000, 10.000 pesos para ellos desplazarse. A veces no lo tienen y tienen que abandonar. Una de las razones que ustedes sospechan pudiera ser. Sí, una de las razones que uno sospecha que puede ser. No obstante tener una ruta o dos rutas de transporte colectivo masivo. Sí, hay dos rutas, pero tenemos que decir que en Santiago prácticamente estaban colapsadas esas rutas. Sí. En la medida en que esas rutas colapsan y que por eso uno desea que haya una política pública de transporte a nivel local que sea sostenible, porque muchos estudiantes, muchos jóvenes dicen me voy a inscribir en la universidad contando con esa ruta y muchas veces entonces tiene condiciones muy precarias. Recientemente se han incorporado unidades que es indiscutible que contribuyen en grande con nosotros para que los estudiantes puedan llegar a la universidad y retornar a sus hogares. A veces tenemos algunas situaciones con la plataforma, que en el caso nuestro estoy diciendo, en cada universidad tendrán una explicación, pero en el caso nuestro son esos los elementos que lo determinan. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente eso porque estamos entre los recintos y centros de la universidad a nivel nacional que más estudiantes llegan por la vía de admisiones, es decir, por el departamento de admisiones para elegirnos a nosotros, luego tienen dificultades y tienen que desplazarse hacia otros lugares o no pueden. Entonces estamos trabajando con mucha seriedad eso, pero es un llamado a la atención que uno tiene que hacer, que a nivel de la educación superior se está dando la situación de que se está dando una deserción que hay que tomarla en cuenta por un lado, y a nivel de bachillerato también se están egresando menos estudiantes que saliendo del bachillerato ingresan a las universidades. Sin embargo, tenemos números, más o menos, ¿cuándo se da la deserción? Se inscriben en la universidad. ¿En qué tiempo más o menos pudiera, 2 años, a los 3 semestres o al primer semestre de La deserción regularmente se empieza a producir a partir del año. Tienen dificultades o muchos van que un poco desorientados, caen en baja, se le da las atenciones del lugar,
Muchas veces ellos se inscriben contando con que tienen un trabajo, cuando pierden el trabajo también tienen la situación, porque es de su conocimiento que gran parte de nuestros estudiantes son personas que trabajan, tienen una jornada muy fuerte durante todo el día y luego van hacia nosotros. Cuando usted habla de baja académica se refiere, cuando ellos tienen han podido enfrentar, no satisfacen, llegan con lagunas, llegan con problemas de aprendizaje. Se trata fundamentalmente de eso, con problemas de aprendizajes. Nosotros estamos en una universidad donde nos llegan los estudiantes que indiscutiblemente tienen dificultades y uno tiene que trabajar mucho con ellos. Algunos entonces, cuando no tienen el nivel de aprovechamiento estándar deseado por la universidad, lo que hace la universidad es que le preste una atención particular a esos estudiantes. Muchos de ellos también son padres, madres, de manera que nosotros tenemos una situación muy especial y es en ese tipo de gente que nosotros nos enfocamos de alguna manera, aun cuando sabemos que hay carreras que están pobladas por estudiantes provenientes de sectores sociales de clase media y hasta de media alta, que uno lo puede apreciar en determinadas carreras. Sin embargo, usted habló y manifestó satisfacción en lo que calificó como un equilibrio entre la matrícula y los egresados. ¿Se está dando? No, la educación pública en la República Dominicana no puede presentar esa relación de equilibrio. No sé si la educación privada, pienso que tampoco podemos sentirnos muy satisfechos a nivel del sistema de educación superior dominicano con que haya una relación de equilibrio en ese nivel. Sin embargo, lo que hacemos sobre todo desde la perspectiva de una universidad pública es nosotros trabajar por reducir esa brecha, porque es misión de nosotros sacar profesionales. Entonces, y lo has escuchado, parte de la visión autocrítica que tenemos como universidad es que consideramos como algo que no podemos admitir con tranquilidad el hecho de que muchos estudiantes permanezcan mucho tiempo en las aulas. Por eso estamos escudriñando y buscando cuáles son las razones de tipo imputables al sistema nuestro que determinen que esos estudiantes estén en esa condición. Claro que hay algunos casos ahí que son estudiantes, un estudiante que se rezaga, que por estar haciendo un activismo político en la universidad dura un tiempo más allá del deseado, la universidad ya eso lo tiene totalmente diagnosticado y conoce hasta los índices de edades de los estudiantes, el tiempo que duran, el tiempo que permanecen. Se está trabajando seriamente en eso, Nelson, en la universidad. La Universidad Autónoma de Santo Domingo siempre se ha cuestionado la lentitud, las dificultades también que tienen los estudiantes para graduarse finalmente, las ofertas de las sesiones, que hay que dilatar más del tiempo normal que una universidad privada. Eso se está trabajando, se ha estado enfrentando. Mira, Nelson, cuando yo le hablo a usted del tema de la plataforma, tenemos una situación que muchas veces hay algunos recursos tecnológicos que si no se corresponden con la naturaleza de una organización como una universidad, no producen resultados efectivos. Entonces nosotros tenemos una plataforma tecnológica que no nos ha ayudado mucho. Por ejemplo, se da el caso de que un estudiante puede seleccionar 5 o 6 materias y a veces tiene dificultades porque se le cierran secciones y no puede llevar la cantidad de asignaturas que ellos desean en un semestre. Entonces nosotros eso lo estamos trabajando, pero tiene muchas dificultades de tipos estructurales, porque sepa usted, y yo sé que está por demás decirlo que lo sepa, nosotros somos una universidad de puertas abiertas, que por ley no podemos decirle a un estudiante vete, pero nosotros tenemos su presupuesto cerrado. Muchas veces un estudiante no entiende que una asignatura que él está pidiendo se cerró. Él lo que pide a brazo partido es que le abran esa asignatura, porque es un derecho que él tiene. ¿Por qué se cierran las sesiones generalmente? Sin embargo, una sección se puede cerrar primero por un problema de espacio físico. Segundo, porque no se tenga disponible el staff de profesores calificados para impartir la asignatura, y se puede también no abrirse por un problema de laboratorio, porque
La gente a veces dice cuánto cuesta de reactivos un laboratorio, cuánto se gasta, cuánto se invierte, materias que tienen, se desdoblan en teóricas y prácticas, y la parte práctica es con laboratorios que también demandan más espacio, porque el aula donde se imparte la teoría no es el aula donde se imparte la clase de laboratorio o práctica, como comúnmente dicen los estudiantes. Entonces, operar una institución de educación superior es muy complicada. Pero yo entiendo lo de no abrir, pero lo de cerrar una sesión que ya fue planificada, que fue pautada, no es cuestionable. Pero bueno, porque al final no falta staff. Bueno, no estuvo el error en la planificación original. Porque se supone que si se abrió la sección, si se ofertó la sección, es porque se tenía todo preparado, listo. Déjeme decirle que quien aperturan las secciones es a solicitud de las carreras, de los directores de las escuelas. En este caso pudiera cerrarse una sección porque Nelson, que es un profesor de comunicación X, dijo que iba a impartir una asignatura. O el director no se comunicó con Nelson y él presumió que Nelson iba a impartir esa asignatura, pero acontece que tal vez Nelson está de año sabático. O el profesor Nelson se acogió a media carga, como ya apuntalando el proceso de su jubilación y ya no puede tener esa cantidad. Acontece entonces que ese director, cuando recibe la noticia que presume que Nelson, que siempre ha impartido esa asignatura sin problema, no tiene un staff de profesores ni tiene un profesor ayudante, entonces solamente de manera excepcional en situaciones así se puede cerrar una asignatura después que está abierta. Y fue es el único caso, sí. Sin embargo, eso de presunción no cabe en materia de planificación al nivel académico en que nos estamos refiriendo. Eso no es correcto que un director presuma, porque la planificación se debe hacer de manera organizada y muy puntual sobre datos muy precisos. Sí, también tenemos una fragilidad en el sistema de educación superior, Nelson, y yo siempre insisto en diagnosticar problemas. La población profesoral a nivel universitario en República Dominicana es una población que se mueve en las distintas universidades. El pluriempleo. Es pluriempleada, tiene dificultades. Entonces son un conjunto de causales que impactan. Y en el caso nuestro es más complicado porque entonces nosotros tenemos el régimen de que el profesor entra vía concurso. Realizar un concurso coge un tiempo, tiene un proceso. Entonces eso es una situación que nos impide a nosotros a veces dar una respuesta rápida. Por otro lado, tendríamos que recurrir a un régimen que queremos excomulgarlo de la universidad, que es el régimen de profesor contratado mediante la modalidad del pago único, que yo me imagino que está dentro del cuestionario de don Nelson, abordar una situación de ese tipo a propósito de situaciones recientes que acontecieron en la ciudad de Santiago. Vamos a tratarlo en el próximo segmento, pero ahora antes de irnos vamos a tomar el café Santo Domingo, el café de siempre. Hola, buen día. Maestro, ella es Xiomara. Xiomara, gracias. La que nos Xiomara ofrece el café Santo Domingo, el café de siempre. Gracias. Vamos a la pausa, conversamos con el doctor Genaro Rodríguez, director del recinto UAS en Santiago. Con el doctor Genaro Rodríguez, mi maestro, yo tengo esa honra, ese privilegio de decirlo, porque fue uno de mis formadores, de mis maestros predilectos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es nuestro invitado en el Café de Diario 55 en el día de hoy. Doctor, recientemente vi que ustedes realizaron una rueda de prensa y solucionaron un problema de unas exigencias de pagos que se le hicieron un sector de profesores del recinto UAS Santiago. ¿Por qué se esperó llegar a esos términos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde falló? Que hubo que hacer protesta, paro, para que entonces el rector magnífico viniera a Santiago y ordenara el pago
el que usted realizara la semana pasada? Mire, ciertamente la universidad tuvo dificultades con profesores, sobre todo de la carrera de medicina. Sí. De la carrera de medicina, no de la facultad de ciencias de la salud. Y los problemas con esos profesores estuvieron determinados por el hecho de que son profesores que la universidad lo contrata mediante la modalidad de pago único. Cuando la universidad contrata a un profesor en base a esa modalidad, lo hace cuando tiene asignaturas, que era lo que hablábamos anteriormente, asignaturas que están abiertas. No hay un profesor calificado por la universidad dentro de su sistema de reclutamiento y selección de personal, que es mediante concurso. No tienen un profesor disponible, ni tienen un profesor ni siquiera que ostente la condición de jubilado, que en condiciones de emergencia pueden acudir a resolver situaciones así con asignaturas que están abiertas, pero no tienen profesores asignados. Entonces, ¿qué situación tenemos? Que el estudiante la inscribió, como usted bien dice. Nosotros tenemos que darle una respuesta inmediata a esa situación, porque hay una situación de hecho. Entonces, lo que se hace es que se recurre a esa forma. Entonces, ¿cómo el profesor recibe sus emolumentos? Regularmente un profesor que tiene 3 créditos pudiera acumular una cantidad X de dinero, pero se le paga contra entrega de las notas. El prof tiene que transcurrir el semestre, y cuando el semestre transcurre, entonces con la entrega de las notas se inicia el proceso orientado a que ese profesor sea pagado. Las notas finales. Las notas del finales semestre. Del semestre. El profesor tiene que ejecutar todo su semestre, y que cuando él entrega la nota es que está ya dando una cuenta a la institución de que real y efectivamente eso se produjo. Regularmente esos profesores que actúan en esa condición son profesores que tienen una alta calificación, aunque no necesariamente en nuestra academia, pero sí son profesores experimentados en otras universidades. Tenemos que decir y destacar la calidad de esos profesores y la experiencia que tienen. Entonces, como hay que esperar que se agote totalmente el semestre, es indiscutible entonces que hay, y que cuando se agota se inicia el procedimiento, eso produce tardanza. ¿Tardanza dónde? ¿A quién le produce la tardanza? En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las escuelas residen en Santo Domingo, aun cuando hayan carreras que se imparten en los distintos recintos y centros. Entonces, el responsable de tramitarle, de seleccionar ese profesor, de hacerle la contratación en base a esa modalidad, es prima facie el director de su escuela. Entonces, una institución inmensamente grande como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, si hay algún retardo en la tramitación de un procedimiento de este tipo, es indiscutible que se van a producir tardanzas. Usted habrá notado que como director, como gestor, como trabajador de la educación superior al nivel que me ha correspondido en Santiago, tengo plenitud de conciencia de lo que son los procesos en la universidad, y muchas veces me coloco delante, pero hay inercia en este caso que uno no la puede vencer con facilidad porque entran otros actores. Entonces no basta con que Nelson diga que a él se le debe tanto o que él presuma que se le debe tanto. Por muy rector que se sea en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hay que esperar que el pago se haga líquido, que se diga al profesor, a este profesor se le va a pagar tanto por este concepto. Un proceso interno burocrático. Normal. Que parte del director de la carrera. Sí, que parte, de la escuela. Efectivamente, parte Nelson a nivel de el consejo de esa carrera debe decidir que Nelson va a ser contratado mediante esa modalidad. Eso va a llegar al consejo directivo de la facultad que corresponda a esa escuela. De ahí va a salir de la facultad, del decanato de la facultad, vas a ir a la comisión docente para que conozca de eso. La comisión docente decide, luego envía a un organismo que se llama OPAT
luego OPAT va a enviar a nómina, luego nómina va a enviar a presupuesto, luego de presupuesto tiene que ir a Contraloría porque se auditan. Sí. Hay que ver si es correcto lo que ese profesor ha enviado. De Contraloría va a Tesorería y luego que está en Tesorería es que está abocado para que un rector pueda resolverlo. Sí. ¿Qué hizo este rector? A quien le agradezco de manera infinita las atenciones e insistencia en asumir como suyo este problema. Y se trasladó al recinto. Lo hizo 2 veces, Nelson, lo hizo viernes y no estando conforme, volvió lunes y tuvo un intercambio abierto con profesores y con estudiantes. Se comprometió que ¿traería qué? Todos los pagos que estaban líquidos, es decir, que ya estaban definidos al momento en que se hizo. ¿Qué hicimos? Trajimos el dinero, le pudimos entregar los cheques a los profesores. Como es normal, siempre aparece alguien que tenga algún tipo de reclamo porque tengo una expectativa de que a mí me corresponden tanto, quizás es verdad, pero al momento del corte, de ese corte, lo que se liquidaron fue quizás 30,000, 20,000 pesos para el profesor Nelson. Entonces, en ese caso, el profesor tenía una expectativa. Eso viene, ¿por qué? Yo le decía que en la Universidad Autónoma todo es mucho, todo es grande. Yo sé que puede tener dificultad el rector porque los profesores que tienen esa condición en la universidad entera van a decir, bueno, pero no son nada más los profesores de Santiago porque yo tengo esa condición. ¿Qué otra situación se da? No se liquidan los pagos únicos solamente de Santiago ni se tramitan. La comisión docente conoce de todos los profesores que tienen esa condición al momento en que le llega eso. Entonces ahí hay profesores de la sede, de todos los recintos y centros que tiene la universidad en el país. La entrega de esos cheques pone fin al conflicto, la carrera de medicina en Santiago toma su normalidad. Sí, yo entiendo que sí, porque ahí por fortuna nosotros contamos con un equipo de profesores residentes que se sienten apropiados de esa carrera y quizás el sueño más importante que ellos han tenido, quizás en los últimos 10 años, 5 años, ha sido trabajar por eso. Ese placer, Nelson, que uno siente cuando esos muchachos llegan y ya uno lo ve, que se van como médicos. Uno lo saca y se van como médicos no residentes, como médicos pasantes. Uno se siente bien cuando uno realiza esas actividades ahí, que quizás sea la única institución que lo haga conjuntamente con los familiares, los padres ven ese sueño cuando ya los muchachos todos vestidos de blanco, con el papá, la mamá, el tío, porque hacemos un evento de ese tipo cuando esos muchachos se van. Y yo pienso que hay estabilidad porque había un movimiento fundamentalmente determinado por eso. Yo quisiera decirle que en diciembre nosotros pagamos alrededor a profesores mediante ese concepto y por ese concepto alrededor de 4 millones de pesos. Y ahora volvimos a pagar. Se entienden y algunas veces no lo comprenden el régimen interno, algunos de esos profesores porque están muy metidos en el ejercicio de su profesión por un lado y en el ejercicio de los trabajos como docente. Y cuando se establece el contrato de pago único, eso no se le aclara al docente, al médico que fue escogido con esa modalidad, no se le dice, mira, a partir de la entrega de tus notas comienza un proceso de pago que va a recorrer todo un camino. Porque tampoco son indigentes los profesores. Claro, eso es lo importante. Los médicos es un sector que no es el más despauperado de la comunidad de profesionales de la República Dominicana, pero tienen sus dificultades también. Entonces, ¿qué acontece, Nelson? Que quien contrata y quien asigna profesores son los directores. Son relaciones que se deben de producir lo más fluidas y claras entre ellos. Lo más fluidas y claras entre ellos, entonces tienen la dificultad estos profesores que sometidos a un régimen de trabajo a nivel privado, sus situaciones familiares que están también en la docencia, a veces tienen muchas dificultades para ellos desplazarse a tener un diálogo en Santo Domingo con su director. El director es que lo elige personalmente.
Es Sí. una discrecionalidad del director. Sí, 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 O porque sea, no hay concurso ni nada de eso. no hay concurso, es un profesor. El director dijo, Pedro de Santiago va a dar clase, va a esa Sí, sección, sí, y sí, lo asigna. Sí, sí, lo hace así en situaciones muy de emergencia, claro, que le claro, decía, claro. una sección que tiene los estudiantes inscritos y que necesita un profesor. Nosotros, ¿qué estamos para dar estabilidad, para ir al fondo de su pregunta? Nosotros vamos a promover ahora, y de hecho ya están abiertos, concursos en las distintas escuelas que inciden en la carrera de medicina o la Facultad de Ciencias de la Salud, por un lado, y en otras. Entonces vamos a hacer concursos abiertos, que tengamos un staff de profesores que ya hayan concursado, que estén en registro de elegibles, unos incorporados a la docencia, y los que hayan participado y no tengamos plaza para ellos, estarán en registro de elegibles. O sea, que está planteándose y proyectándose la eliminación de la modalidad con el tiempo. Efectivamente, efectivamente. Para evitar dificultades. Y ni siquiera en un tiempo lejano, es prácticamente en lo inmediato. En el Consejo Universitario, estructura de gobierno de la universidad, del día a día de la universidad, de la cual yo formo parte, estamos muy concentrados en la realización de los concursos y se le está pidiendo a los distintos directores de escuelas y decanos para que nos envíen las asignaturas en las cuales tenemos que concursar. De hecho, nosotros en Santiago estamos buscando una correspondencia, un equilibrio entre lo que los estudiantes necesitan y lo que la universidad le oferta, para que haya un equilibrio. Entonces, muy pronto habrá concursos. Nosotros entendemos que esos concursos, muchos de ellos se van a realizar en Santiago, porque tenemos un desafío muy grande como director general del recinto, y es que se nos exige que el 60% de la matrícula profesoral, en el caso de Santiago, sean profesores de Santiago o de la región que puedan desplazarse con facilidad. Entonces tenemos ese desafío. ¿Cuántas plazas estamos diciendo pudieran estar optando? Bueno, yo le puedo decir que la Escuela de Salud Pública ya publicó su concurso y en ellos tenemos alrededor de 8 asignaturas. Eso nada más esa escuela. De modo que vamos a tener ya la identificación de en cuáles asignaturas nosotros estamos demandando concursos. ¿Cuándo se abran los concursos? El Consejo Universitario, les decían, nosotros lo vamos a conocer en esta semana para establecer fecha, porque hay dos modalidades de concurso. Está el concurso interno, que es cuando hay profesores que dentro pueden concursar e impartir, porque usted puede ser profesor por concurso, un profesor regular en una cátedra, pero posiblemente si usted tiene que concursar en una cátedra distinta a la suya, usted tiene que concursar de nuevo y hay usted nuevo. Y le dan el derecho. Y se le da el derecho, empieza a ganarlo. Cuando no tenemos esa posibilidad, esa disponibilidad, tenemos que apelar al concurso externo, y por eso desde aquí yo llamo a la atención a los profesionales de la medicina, porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo le da una estabilidad total, y apelo a los médicos jóvenes con vocación de ser docentes, de ser profesores, que estén atentos, no solamente en el área de ciencia de la salud, sino en las áreas de ingenierías, en las áreas de arquitectura y en otras facultades y escuelas, porque tenemos el desafío de yugular el problema de los profesores, de esos profesores de modalidad de pago único, porque es muy dificultoso y tenemos que darle ya el estatus. ¿Qué dificultad tienen esos profesores? Que pueden durar mucho tiempo y no van a tener derechos adquiridos. O sea, que esa no es una problemática exclusiva de la Facultad de Medicina. Usted dice que también ingeniería, sí, y otras áreas. En ingeniería y en otras áreas suele darse esa situación. En menor medida, digo yo. Obviamente en menor medida, bueno, pero en medicina se da y se sobresalta mucho, sí, porque recuerde usted que estamos con el colegio profesional de más tiempo, de alrededor de 100 años, sí, pero el que tiene una gran capacidad de contestación. Sí. Tienen mucha capacidad de movilización los médicos, y eso nace desde que son estudiantes y pueden colocar a nivel de los medios de comunicación su demanda con mucha facilidad. Conversamos con doctor Genaro Rodríguez, director general del recinto UAS de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aquí en Santiago. Es nuestro invitado en el Café
de Diario 55. Bueno, describimos con mucha firmeza todo lo que acontece en el recinto Baja en Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El director general, el doctor Genaro Rodríguez, nuestro invitado. La última vez que usted estuvo por aquí, maestro, nos habló de una segunda etapa en el recinto en Santiago, que a nosotros nos quedamos entusiasmados. Así es. Ya de eso dilatarían algunos 3 meses, posiblemente se hayan dado eventos nuevos, porque a eso hay que darle seguimiento. Y yo pienso que usted es el mayor empeñado en eso, porque más tarde o más temprano usted tendrá que salir de la dirección general. Así es, Nelson. Y eso será su impronta, será su carta de presentación, antes y después de Genaro Rodríguez en el curso Aguas. Cuéntenos por dónde anda eso. Mire, Nelson, los que estamos en la gestión de una institución pública, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la institución de educación superior pública de la República Dominicana, tenemos siempre que estar informando a la opinión pública de qué hacemos. Estoy diciendo que estamos obligados a rendir cuenta, pero a rendir cuenta de todo, de todo. En este sentido, yo quiero informar a la comunidad de Santiago, de la provincia y del Cibao, que nosotros estamos abocados en realizar la segunda etapa de las edificaciones del campus de la Barranquita, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Santiago, y que eso se corresponde con el hecho de que tenemos dificultad en términos de edificios de aulas, en términos, por ejemplo, una universidad pública, lo lógico es que por el origen social de sus estudiantes debe de tener un comedor. Todas las ciudades universitarias que se construyeron con posterioridad a este recinto tienen comedor económico, tienen edificios de multiuso, tienen un conjunto de facilidades y comodidades que nosotros no tenemos por haber sido el primero. Entonces, nosotros ya tenemos los detalles de tipo arquitectónico y de diseños, inclusive de presupuesto, todos los planos, los estudios de suelo, de dónde se van a implantar cada una de esas edificaciones. Tenemos inclusive el costo y tenemos la firme voluntad de contribuir con la educación superior en la República Dominicana, y el presidente Danilo Medina está cónsono con eso que nosotros estamos haciendo. Sin embargo, eso no es suficiente, eso quería decirle. La voluntad y el empeño que ustedes puedan tener, si no existe voluntad del presidente en un país como el nuestro presidencialista, en el que todo lo resuelve de la firma del presidente, no estaríamos en nada. Por eso es bueno, y viene la pregunta, ¿cuál es la voluntad que usted ha podido notar del presidente, que tiene que dar la orden y tiene que asumir la construcción de eso, de esas edificaciones que son muy costosas, porque el presupuesto de la UAS no da para eso? Obviamente que no. El presidente nos dio mandato para que gestionáramos. Primero, cuando hablamos con él, nos remitió al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Con Gonzalo Castillo. Hablaron con Gonzalo. Se trataba de un expediente que ya estaba siendo trabajado en la OISOE, Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y allá nos desplazamos. Ahí se terminaron todos los diseños, porque ya estaban ahí, porque es un proyecto que viene desde la parte, desde la gestión final del doctor Leonel Fernández. Entonces, por los planos originales. En los planos originales. Sí, el presidente Fernández sí autorizó que eso se hiciera, pero se ejecutó como consecuencia de un mandato del presidente Danilo Medina. Entonces ya eso está solamente presto para que el presidente dé el sí para que se comience. Y yo pienso que no es difícil, porque todo el mundo sabe que para mejorar el sistema de educación básica en la República Dominicana pasa por mejorar y crear mejores condiciones, tanto de tipo cualitativa como de
comodidad en términos de planta física a nivel de la educación superior, porque es justamente allí donde se forman los profesores que van a sacar la educación básica de República Dominicana de la situación de letargo en que han estado. ¿Quién finalmente lo pudiera hacer? ¿La Oficina de Obras del Estado o Obras Públicas? Bueno, se trata de una decisión ya de tipo administrativa, pero yo pienso que por un problema de inmediatez, por el hecho de que ya ellos fueron los que lo trabajaron, muy posiblemente sea acá, en el OISOE. De hecho, estuvieron hace poco, no sé si pudo verlo en los medios de comunicación, sí, que vinieron a hacer una presentación hermosísima de cada uno de esos proyectos y en qué consiste. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio al presidente Danilo Medina? No, al presidente Danilo Medina debo de decirle que tengo un tiempo que no lo veo porque yo no tenía punto de agenda para tratar con él por el hecho de que me faltaban que concluyeran ¿cuánto costaba cada edificio? Concluidos esos datos, ¿usted está empeñado a hacer los esfuerzos por comunicación? Efectivamente le haremos llegar porque son documentos originales, sí, que usted no puede entregarlo en una vista que tenga el presidente. De hecho, cuando estuvo acá, cuando se iban a dar los premios a la calidad a las empresas del entorno público de la ciudad, el Gran Teatro del Cibao, no se lo íbamos a entregar, no había condiciones. No habían condiciones, entonces se entrega por secretaría. Otro tema que nosotros queremos colocar y rendir cuenta a la comunidad de Santiago es que nosotros como institución cedimos unos 10.000 metros de terrenos para que ahí se edificara una escuela que va a funcionar dentro del esquema de tanda extendida que patrocina, que promueve el presidente de la República como uno de sus proyectos fundamentales en el plano social. Me imagino que una escuela secundaria donde plantea el bachillerato fundamentalmente. Efectivamente, es una escuela de nivel de secundaria, claro, donde los estudiantes, bueno, ya de hecho hay algunos estudiantes. ¿Qué nosotros queremos y qué hemos obtenido? Y existe una voluntad total para que eso se produzca, que haya una cogestión entre el Ministerio de Educación y la Universidad Autónoma de Santo Domingo para gestionar esa escuela. Usted tiene noticia de que hay una experiencia hermosísima con el Liceo Amelia Ricard Calventi, que en base a esa modalidad funciona en Santo Domingo. A partir de esa experiencia, eso se ha ido reproduciendo en otros lugares en Santo Domingo y vamos a tener una primera experiencia en Santiago de cogestión. Ahí se harán concursos para seleccionar, reclutar el personal tanto docente, administrativo y de apoyo que vaya a funcionar ahí. Nosotros esperamos que debe de ser un liceo modelo en el sentido de que sea cónsono con lo que se quiere a nivel de la educación superior básica en la República Dominicana, y es que nosotros pasemos a ocupar estándares de estar entre los primeros con una educación importante. Eso servirá de práctica docente a su vez para las personas que están cursando las carreras de educación en la universidad. Entonces, si mejoramos el profesor, si hacemos un ejercicio, tenemos ese liceo como laboratorio, vamos a tener la primera experiencia de un salto que tiene que dar la educación en la República Dominicana. Amén de que Nelson, salto cualitativo. Amén de que nosotros estamos entre las universidades que en la región del Cibao entera hemos contribuido de manera significativa en el proceso de alfabetización a personas iletradas. También puedo dar cuenta de que es de su conocimiento que hicimos una investidura de personas que tenían esa condición, sí, de no letrada y que fue reseñada por los medios de comunicación y es un ejemplo de nuestro compromiso y acompañamiento al presidente Danilo Medina en sus afanes porque se produzca el salto en la educación en República Dominicana. Doctor, muchísimas gracias. Abrazo, don Nelson. Siempre es importante conocer lo que sucede en nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago, y por eso la presencia de su director general en el día de hoy en el café de Diario 55. Gracias a ustedes, les invitamos para que mañana a partir de las 7 vuelvan a acompañarnos en otra entrega de Diario 55.